El cine colombiano, a diferencia del cine argentino y del cine uruguayo, no tiene, diría yo, la calidad en los guiones que van más hacia lo íntimo de los personajes, porque, como decía un escritor muy importante colombiano que escribió una novela en 1924 que se llamaba La Vorágine. Él inicia la novela diciendo: antes de que me apasionase por mujer alguna, jugué mi corazón y me lo ganó la violencia. Entonces dijéramos que el cine colombiano, antes de que se apasionara por mujer alguna, jugó su corazón y se lo ganó la violencia. Por dos motivos. Una, porque nuestro país es un país que desde la conquista hasta nuestros días ha sido un país sumamente violento, especialmente a partir de la independencia, en donde se crea, dijéramos, una patria boba que permite que Morillo, el reconquistador de Vigo, fuera allá a luchar contra Bolívar, que me ha llamado la atención que aquí haya una calle de los dos enemigos. Entonces el siglo XIX fue un siglo de un montón de guerras civiles, y al siglo XX se entró con una guerra civil que se llamó la Guerra de los 1000 días, en donde luchaban conservadores contra liberales. Los conservadores eran más terratenientes, los llamaban los godos, porque se acercaban más al pensamiento feudal español, mientras los liberales estaban más en pro de la revolución industrial y del desarrollo industrial colombiano. Pero los liberales eran ateos, los conservadores eran religiosos. Pero entonces esa historia de liberales y conservadores fue una historia que volvió a cobrar auge en 1948, cuando los conservadores, pienso yo, mandaron matar a un líder político que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Entonces ahí apareció la violencia de 1948, que hizo que muchas familias emigraran del campo a la ciudad, porque el campo era el campo de batalla. Esto hizo que entonces se fueran dando una serie de cinturones de pobreza alrededor de la ciudad, y entonces esta violencia de los sicarios se une a esa vieja violencia, porque traen como transgeneracionalmente la venganza contra los otros. Y también en Colombia se da una situación de una doble moral muy grande. Entonces se decía en un libro muy bueno que hay, que se llama No nacimos para semilla, sobre los sicarios, y ha habido toda una literatura que se llama la sicaresca, jugando un poco con la picaresca española. Entonces la madre del sicario, a la que ellos llaman la cucha, promueve en cierta forma ese doble mensaje moral, en donde le dice: hijo, consigue plata honradamente, y si no consigue. Claro que aquí los sicarios, en Medellín, cerca hay un pueblo que se llama Sabaneta,
y en Sabaneta hay un templo a María Auxiliadora. Entonces los sicarios van a pedirle a María Auxiliadora que les ayude en el trabajito que van a hacer. Fernando Vallejo, que es en la actualidad uno de los escritores más famosos colombianos, pero él vive en México, escribió esta novela, y él además es homosexual, entonces escribió esta novela sobre un amor que él tuvo con un sicario. A morir. Entonces, Luis y yo creo que podríamos apagar la luz, porque otra de las cosas es que yo me preguntaba por qué no se puede salir del tema de la sicaresca, y un productor de cine colombiano me dijo que los países del primer mundo, las distribuidoras, exigen que el tema sea la sicaresca porque es mucho más comercial. Porque en Colombia hay muchos más valores que estos. Pues. A uno tampoco le pasaba eso con frecuencia. Claro. Bueno, yo creo que está un poquito subida de tono en relación a la realidad cotidiana. Perdón, yo creo que no es que esté subida de tono, si me llama la atención en la película es que Fernando se mueve concretamente por lo que serían las villas miseria, por los extramuros de la ciudad, por los lugares realmente donde habitan los sicarios y donde efectivamente... No, pero no se mueve. Pues, es decir, en el centro, por ejemplo, esa parte de... Esos no son los extramuros, es el corazón de Medellín. No, ellos, pero él va a hablar con la mamá, pero él los conoce en el centro y él es un tipo de una clase media, pero de todas maneras íbamos resolviendo un poco más, pero era particularmente inseguro. En un momento, diríamos, los paramilitares empezaron a controlar el centro y de esa manera, diríamos, había menos robo. Realmente esto es un fenómeno transgeneracional que en un momento pues en la ciudad de Medellín, diríamos como ciudad industrial, se concentra porque, a ver, una de las cosas que afectó mucho la ciudad en los últimos años fue esos desplazamientos masivos del campo a la ciudad, el narcotráfico, es que son muchos los factores. Medellín como ciudad industrial tiene un cordón de miseria muy grande, ¿no? Y hacia eso se agrega todo el desplazamiento de los campesinos que llegan a la ciudad por la violencia, y si a eso se agrega, diríamos, todo lo que sucede a nivel del narcotráfico, que son mafias cada vez mucho más organizadas. No, pero y el vacío que dejó la salida de Escobar, dejó un vacío de poder ahí que además, supuestamente estaría mal controlado, por supuesto, pero lo tenía bien atado el tema, que como cierto, que eso, una vez faltaba esa figura... Porque era un gran ejército, claro, era un gran ejército que quedó desempleado. Cuando el capullo estaba cerrado, y muchos de esos diríamos, muchachos que hacían parte del ejército de Pablo Escobar, se volvieron paramilitares. Sí, sí. Entonces, es un pasaje de un lado para el otro. Efectivamente, sí, pero yo sí quisiera agregarle a ella que Medellín es una ciudad preciosa, moderna, claro. Eso no aparece aquí. Claro, no aparece. Con esos códigos que no te das cuenta hasta que tomas distancia o lo ves así, ¿no? Más o menos salido de ese. Que Polaquito te muestra una realidad que es la misma, pero en otra. El mismo problema social, digamos, en otra ciudad, ¿no? O sea,
estaba visto que no le iba a matar al perro. Digo, esa ambigüedad, ¿no? Como puede, en el fondo rascarse tiene sentimiento, pero digo, a ese extremo, ¿no? Que es Es capaz, como de matar, inadmisible. es capaz de matar a una persona y al Claro, le dolió los códigos, matarla. claro, exactamente. Y son fieles aparte.